Entonces, tomamos, vaya a repasar ustedes mentalmente lo que seguro deben haber estudiado o repasado. Por impulsos hipotalámicos se estimula a que la hipófisis anterior produzca hormonas gonadotróficas. Estas hormonas gonadotróficas son dos: la hormona folículo estimulante, es decir, que estimula los folículos, y la hormona luteinizante. Ambas hormonas van a ir a actuar directamente a nivel del ovario. En el ovario, primero, en mayor concentración la hormona folículo estimulante, pero también hay algo de hormona luteinizante, se va a iniciar el crecimiento y maduración de varios folículos. Aproximadamente de 15 a 20 folículos comienzan a crecer. Durante este desarrollo y crecimiento de folículos, el ovocito va a ser rodeado por estas células foliculares. Estos 15 a 20 folículos que van a estar en crecimiento van a tener dentro de esas células foliculares que están aquí en el contorno, porque lo que está en el centro es el ovocito que se va a convertir en un óvulo, ¿cierto? Estas van a tener dos capas, una que se llama teca interna y otra es la teca externa. Como les he vuelto a repetir, no es una T con una K de kilo, no. Tal como su nombre lo dice, es una T, una E, una C, una A. ¿Listo? En el examen no me pongan T con una K de kilo porque está mal. ¿Listo? De las cuales la teca interna, sobre todo, va a ser la que se encargue de producir una hormona muy importante durante esta maduración y crecimiento de folículos, que son los estrógenos. Estos estrógenos van a ir a actuar directamente a nivel del endometrio. Sin embargo, ahí lo vamos a dejar para poder continuar con la explicación de lo que ocurre a nivel del ovario. Entonces, mientras van creciendo estos folículos, se va produciendo estrógeno. Pero solo uno de esos folículos va a llegar a completar la maduración, convirtiéndose más o menos cerca de la mitad del ciclo, es decir, en un ciclo regular más o menos al día 14, convirtiéndose en un folículo de Graf o folículo maduro. Este folículo de Graf se caracteriza porque tiene un gran espacio interno que está lleno de líquido llamado antro, este de acá se llama antro, ¿no? Tiene una capa grande de células foliculares que lo rodean, que son las que estaban produciendo estrógeno, y se encuentra en este caso en una zona lateralizada un óvulo prácticamente casi ya maduro, ¿no? Que se encuentra en su segunda división meiótica y está rodeado por una capa de células todavía foliculares llamada cúmulo o óforo. En la superficie del ovario, este folículo de Graf, folículo maduro, va a sobresalir. Es como si fuera este nudillo de mi dedo. La superficie es planita, pero solo va a sobresalir uno. Acá se ven varios dedos, pero hagan de cuenta que solo uno. La piel que está sobre esa zona de este crecimiento del folículo de Graf se va a hacer muy delgadita en el ovario y se va a volver tan delgadita que va a perder toda la conexión sanguínea. Por lo tanto, se dice que es una zona avascular, no tiene vasos sanguíneos. Esos vasos sanguíneos que estaban ahí se han desplazado a la parte lateral y ese tejido se ha vuelto bien delgadito. Como cuando sale una ampolla cuando usa un zapato nuevo, entonces una ampollita delgadita, no hay sangre, pero sí está una ampollita. Esa ampollita se llama estigma. Es la zona de la superficie del ovario que se va a adelgazar y que se va a romper justo el día 14 del ciclo, gracias a un incremento rápido de la hormona luteinizante. Al aumentar la hormona luteinizante, este folículo de Graf, folículo maduro, se rompe en la superficie llamada estigma y ocurre la ovulación. La ovulación es la ruptura de este folículo dejando salir al óvulo. Lo que queda del folículo roto, porque esto lo comparábamos con un globo. Cuando tenemos un globo nuevo, el globo tiene su contorno bien lisito. Si lo inflamos y está inflado 2 o 3 días y lo desinflamos, ¿cómo queda? Todo arrugado, ¿cierto? Igualito. Este folículo maduro era bien redondito, bien liso, porque adentro tenía líquido y había presión. Pero al momento que se rompe y sale el óvulo, como que se desinfla y queda así todo arrugadito. Esto
la ovulación, se va a convertir en el cuerpo amarillo o cuerpo lúteo, que estimulado por la hormona luteinizante va a empezar a producir ahora otra hormona, que es la progesterona. Progesterona importante que también va a ir a actuar a nivel del endometrio. Si una mujer no está embarazada, este cuerpo lúteo va a permanecer vigente aproximadamente 10 días de producción de progesterona. Como no hay embarazo, el cuerpo lúteo comienza a degenerar y se va a convertir en una cicatriz o mancha blanca en la superficie del ovario. Así como habíamos visto que había como una especie de bultito en la superficie del ovario, una vez que se rompe y sale el óvulo, esto queda como una mancha o una cicatriz en la superficie del ovario. No es que esto va a caer junto con la menstruación, como algunas compañeras a veces han confundido. No, queda como una cicatriz en la superficie del ovario. Por eso es que si a nosotros ahorita tuviéramos la posibilidad de ir a la morgue y encontrarnos a una mujer o el cadáver de una mujer de 30 años y le viéramos sus ovarios, veríamos que sus ovarios tienen algunas zonas que están así proyectadas, que son folículos que están en crecimiento. Va a haber a lo mejor alguno que esté muy grande, y ese diríamos que es un folículo maduro o folículo de Graf, y vamos a ver que hay muchas zonas como cicatrices en su superficie, que le dan la característica justamente de que esa mujer ha ovulado en varias oportunidades. Si ustedes estuvieran en un pueblito muy alejado y encuentran un cadáver, y les piden a ustedes que hagan la autopsia porque nos corresponde, son profesionales de salud, y si no hay otro profesional, lo tenemos que hacer, sin miedo, sin vergüenza, sin decir, ah, no, yo no soy médico. No, eso no le importa a la policía. Ustedes tienen que ir y ver, constatar si era mujer o no era mujer, porque a veces tienen quemado el rostro, etc. Entonces, uno tiene que hacer el examen. La mejor forma de saber más o menos qué edad tiene esa mujer es viendo el tamaño del útero, porque una mujer que no ha tenido embarazos, su útero es pequeño, según la anatomía, como lo han visto. A medida que la mujer tiene más embarazos, el útero crece, es más grande, ¿no? Ligeramente más grande, quizás aproximadamente 1 a 2 centímetros más. Y en el caso de los ovarios, ustedes van a encontrar, si son ovarios lisos, como la piel de la superficie de la mano, es sumamente joven, no ha tenido muchas ovulaciones. Pero si es una superficie de ovario donde hay varias cicatrices, se ven como las cicatrices, se ven las cicatrices. Son fácilmente perceptibles. Desde que el ovario es chiquito, se ven las cicatrices. Entonces podemos también decir si es que es más o menos una mujer de 20, 30, 40 años. Hay otro detalle más sobre el que hay que ver, pero el ovario nos puede ayudar a poder precisar. ¿Ah? Si son 12 cicatrices que debe tener por año, es más, menos, 6 cicatrices por año. ¿Por qué? Porque hemos dicho que un mes es un ovario y el otro mes es el otro. Entonces más o menos podemos tener una idea de qué edad puede tener esa persona. Haciendo un cálculo promedio, que a la mujer le baja su menstruación entre los 10 a 12 años, ¿no? Entonces son detalles que debemos saber. Sin embargo, no nos desviemos de la idea. Las hormonas gonadotróficas, que eran dos, la hormona folículo estimulante y la luteinizante, iban a interactuar directamente a nivel del ovario. En el ovario van a empezar a crecer entre 15 a 20 folículos. Durante ese desarrollo y crecimiento folicular, las células foliculares iban a tener unas capas, la teca interna y la teca externa. La teca interna, sobre todo, es la que produce una mayor concentración de estrógenos. Cuando se obtenía ya un folículo maduro, folículo de Graf, más o menos coincidía con la fecha cercana a la mitad de un ciclo regular, más o menos cerca del día 14. Inmediatamente había un incremento muy rápido de la hormona luteinizante, la que provocaba la ovulación. Se rompía, en este caso, este folículo, sale el óvulo y lo que quedaba del folículo se convierte en cuerpo amarillo o cuerpo lúteo que produce progesterona. Si no hay embarazo, después de 10 días, este cuerpo lúteo degenera y se convierte en una cicatriz o mancha blanca, pero la progesterona cae en sus niveles de concentración, disminuye en sus niveles de concentración. Mientras aquí se producían estrógenos, estos estrógenos, porque no es la hormona folículo estimulante la que actúa a nivel del endometrio. El endometrio no tiene folículos. Quien tiene folículos es el ovario. Entonces, mientras se producía aquí en estos folículos en crecimiento estrógenos, a nivel del endometrio, el endometrio se encuentra en una capa basal, la capa más mínima que puede tener el endometrio, ya sea porque tuvo una menstruación anterior,
o ya sea porque es la primera vez que esa mujer va a menstruar. Entonces, al encontrarse en una capa basal, que vendría a ser el tejido más bajo aquí, este de acá, más bajo del endometrio, por influencia de los estrógenos, ese tejido va a empezar a crecer, a proliferar. Por eso se dice que esta primera fase se llama fase proliferativa, que consiste en que el tejido endometrial comience a crecer, ¿no? A aumentar de tamaño, a proyectar vasos sanguíneos y algunas glándulas dentro de ese tejido. Y a esto se le llama capa esponjosa. Sin embargo, cuando ocurre la ovulación, se elimina el óvulo, aquí también se marca un corte en las fases que ocurren en el endometrio, porque como comienza ahora a haber una mayor producción de progesterona, esa progesterona ahora va a provocar que el endometrio ya no solamente crezca, sino que además estos vasos sanguíneos y las glándulas se hagan mucho más grandes, más tortuosas, y comiencen a almacenar y a producir dentro de este tejido glucoproteínas, moco y agua para una probable gestación. Y esto sirva de nutriente para ese embrión que se estaría implantando. Por eso esta fase de aquí se llama fase secretora, porque secretan glucoproteínas, moco y almacenan agua. ¿Listo? Proliferativa porque crece, prolifera el tejido. Y secretora porque además de crecer el tejido, también comienzan a almacenar sustratos o nutrientes para que el embrión, si estuviera en embarazo, se deposite aquí y pueda tener alimentos. Como habíamos dicho que después de 10 días, si no había embarazo, se convertía en una cicatriz blanca o corpus albicans y los niveles de progesterona caen, el endometrio, al tener niveles de progesterona bajos, también va a empezar a entrar en una fase de necrosis, es decir, el tejido comienza a morir, los vasos sanguíneos se contraen, ¿no? Se cierra, y esto provoca que ya no esté tan irrigado sanguíneamente. Por lo tanto, el tejido comienza a descamarse, a desprenderse, y es lo que vemos nosotros como la última fase, que es la fase menstrual. Una vez que ocurre la fase menstrual, se elimina todo este tejido de la capa esponjosa, la capa compacta que se había formado, y queda el tejido otra vez solo en su capa basal. Como nuevamente el ovario comienza a hacer crecer y a madurar 15 a 20 folículos que comienzan a producir estrógenos, el tejido nuevamente comienza a proliferar y a crecer. Nuevamente ocurre la ovulación por incremento de la luteinizante y se comienza a producir progesterona, por lo tanto el tejido endometrial comienza a almacenar nuevamente glucoproteínas, moco y agua para un probable embarazo, y si no hay embarazo degenera, disminuye los niveles de progesterona y el tejido endometrial también comienza a entrar en una fase de necrosis, se desfacela, se descama, y lo que vemos como la fase menstrual. Y así todos los meses hasta que un día esta mujer se embarace